Todavía no. Sí habíamos visto esto de los puntos, ¿verdad? Y los ángulos, cómo los podíamos representar. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces voy a seguir grabando para ver qué se puede compartir después. Entonces voy a grabar la clase para compartírselas después. Creo que les debo una todavía, ¿verdad? Pero eso la otra semana me imagino, porque no creo que estén estudiando esto ahorita. Me imagino que están estudiando otra cosa. Bueno. Recording in progress. Entonces ya hemos visto hasta este punto y por cierto, si necesitan las letras del alfabeto griego, de ahí se las voy a dejar en esta presentación. Bueno, ya han visto ustedes en el video también y en el video que observaron, pueden ver varios tipos de triángulos que existen, que el triángulo equilátero, el isósceles, escaleno, también lo van a tener en la presentación y en el documento que les he mencionado. Y bueno, esta cuestión es una cosa que me interesa a mí. Vamos a comenzar a estudiar ya las propiedades del triángulo. Vamos a comenzar con las propiedades del triángulo y luego vamos a ver la figura de dicho triángulo. Pero lo que quiero que ustedes vayan sabiendo de una vez es que cuando ustedes tienen un triángulo, o sea, entonces se van a formar que 3 lados, entonces se van a formar 3 vértices y 3 ángulos internos. Entonces, si ustedes se ponen a sumar los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa qué tipo de triángulo, sea equilátero, escaleno, isósceles, lo que sea, entonces cuando se ponen a sumar eso, ustedes van a encontrar que todos los triángulos tienen una característica. Y es que la suma de los ángulos internos de todo triángulo suma o da como resultado 180 grados. Entonces es una propiedad que por favor van ustedes a aprenderse de una vez, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Si nosotros en este triángulo tenemos que es alfa más beta más teta, entonces ¿cuánto suma alfa más beta más teta? 180. Aquí lo tienen ustedes escrito como una propiedad, alfa más beta más teta, 180 grados. Entonces siempre se van a recordar eso. Ya de ahí se van desprendiendo otras propiedades. A mí la que más me interesa que se aprendan es esa que acabo de mencionar. Pero hay otras propiedades, por ejemplo, esta es la segunda. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos opuestos. Es decir, acá que es phi, creo que se llama phi esto. Permítanme que no se me quedan muchas veces esos nombres. ¿Dónde se encuentra aquí? Acá está, es phi. Entonces, phi es igual a teta más alfa. Muy bien, entonces en este dibujito donde está phi, phi se encuentra en este lugar. Y la medida de este ángulo es igual a alfa más teta, dice. O sea que es como ver este ángulo de acá es igual a sumar estos dos ángulos de acá. Entonces acá es donde en estas propiedades, aunque más las vamos a utilizar más que todo en trigonometría, esto de los ángulos. Ahí sí, trigonometría vamos a estar usando mucho esto de estas cosas. En geometría no tanto como en trigonometría, pero quisiera que empezáramos a ver algunas cosas y a utilizar nuestra mente para comprender algunas cosas. ¿Por qué será que phi es igual a la suma de este ángulo más este ángulo? ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? ¿Por qué será? ¿No se les ocurre nada? no, ingeniero. Nada. Entonces ustedes se ponen deben ir visualizando esto, digamos. Que si tienen, por ejemplo, vamos a ver, 180 grados es igual a ¿qué? A sumar beta, que es este de aquí, más alfa más teta. Más alfa más teta.
¿sí? Lo voy a escribir de esta forma, o sea, se puede analizar de varias maneras, pero entonces 180, o sea, la suma de los ángulos que están aquí adentro mide 180 grados. Entonces, les preguntaría a ustedes, ¿cuánto será que suma beta más phi? A ver, ¿no se les ocurre nada? Podría ser, pero podría ser que no. Entonces no lo tenemos definido, no lo podemos 20. definir. Pero ¿qué se te ocurre respecto a lo que miras en esta zona de la figura? ¿Hay algo en común? Pues aquí está el vértice. De su orilla de arriba hacia el otro lado. ¿Cuál 180? ¿En dónde? Ah, porque está plano este de aquí. Excelente. Entonces aquí ustedes están viendo, si este es si aquí está el vértice, entonces esto sería un ángulo que. Muy bien. ¿Y cuánto mide el ángulo llano? Todo esto, ¿cuánto mediría? Todo. 180 grados. Entonces tenemos que, si sumamos beta más phi, da como resultado ¿cuánto? 180 grados. Entonces ustedes podrían decir, bueno, 180 grados es igual a beta más el valor de phi. Entonces miren, 180 es igual a beta más alfa más zeta. 180 es igual a beta más phi. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos dos de aquí equivalen a phi. Entonces ustedes podrían decir, bueno, entonces alfa más zeta es igual a phi, que es la ecuación que ustedes están teniendo en este caso. ¿Está claro para todos? Este solamente es uno de los ejercicios, digamos, que nos va a servir más que todo para trigonometría. Vamos a andar analizando cosas como eso. Que ustedes miren el triángulo, que miren un ángulo por ahí que no saben cuánto mide tal ángulo, entonces tienen que andar haciendo un montón de relaciones para ir a encontrar cuánto mide ese ángulo. Es parte de la trigonometría que nosotros vamos a estar analizando. Entonces, solo es una, ¿qué es una vislumbre? No sé cómo se usa eso de lo que viene a continuación. Bueno, entonces, hay otras propiedades. En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos son complementarios, es decir, que sus medidas suman 90 grados. O sea, que tienen un triángulo y un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo que uno de sus ángulos es de 90 grados. Lo representamos con esta cosita de aquí, con este cuento, ¿ya? Uno de sus ángulos tiene 90 grados. Y entonces, digamos que acá está el ángulo de 90 grados y digamos que esto es alfa y digamos que esto es beta. Entonces, si nosotros sumamos alfa más beta, ¿cuánto va a dar? En este triángulo rectángulo en específico, ¿cuánto va a dar alfa más beta? 90 grados, muy bien. Tiene que ser de 90 grados. ¿Por qué? Obligatoriamente. ¿Por qué razón? Porque si este es de 90 grados y la suma de los tres da 180 grados, entonces este es de 90 grados. Si este es 90 grados, estos dos también tienen que ser de 90 grados. Por eso se les dice que son complementarios, porque la suma de estos dos son de 90 grados, pero solo en el caso específico de un triángulo rectángulo. La suma de las medidas de dos ángulos de un triángulo siempre es mayor que la medida del otro lado. Es decir, alfa más beta mayor que teta. Beta más teta mayor que alfa. Alfa más teta mayor que beta. O sea, si sumo este más este, va a ser una mayor medida que beta. Ahora, si decido sumar teta más beta, la sumatoria de estas dos va a ser una mayor medida que alfa. Ahora, si decido sumar alfa más beta, su medida va a ser al final de cuentas mayor que teta. Entonces, eso es lo que me está diciendo esas propiedades.
De todas estas propiedades, quizá para mí la más importante es la anterior, la primera, que la suma de los ángulos internos es de 180 grados. ¿Qué pasó? Bien. Tienes un triángulo cuyos lados son congruentes. Este puede medir 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Cuánto suma los ángulos internos? 180 grados. ¿Cómo se le llama a este triángulo? Equilátero. Es el equilátero. Equi de igual, látero de lado. ¿Sí? Los mismos lados, por así decirlo. O sea, equivalen los lados. Entonces, el escaleno tiene 60, 60 y 60. Y los lados miden lo mismo. Esa es una característica del triángulo equilátero. Dije escaleno, no. Bueno, no sé, pero equilátero, del triángulo equilátero, tiene esas características, digamos. Muy bien. Entonces, voy a continuar. Bueno, la altura de un triángulo. Aquí es donde se pone un poco más complicado este asunto. Pues. La altura de un triángulo es lo siguiente. Ustedes ahí van a poder ver en la presentación. Ahí se los voy a dejar si lo quieren leer de mejor manera. Pero háganme favor, antes de continuar, escriban presente en el chat, por favor. Entonces, ustedes, por ejemplo, voy a dibujar el triángulo de esta forma, ¿sí? Entonces, este triángulo que estoy dibujando yo tiene estos puntos de aquí. Entonces, digamos que este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Eso es lo que nosotros tenemos en ese triángulo de, digamos, que acabo de dibujar. No quiere funcionar. Bueno, entonces de este triángulo que nosotros vemos acá, si yo quiero conocer su altura, ojo pues, si yo quiero conocer la altura de este triángulo, voy a hacer, entonces, yo lo que puedo o lo que voy a hacer es que voy a elegir uno de los vértices. Resulta que el triángulo va a tener 3 alturas porque tiene 3 vértices. Entonces yo en este caso voy a elegir uno de los vértices. Y entonces voy a trazar una línea hacia ese vértice desde el otro lado, desde el lado contrario. Entonces, acá está el vértice B y su lado opuesto es el que está al otro lado del triángulo. Es decir, que esta línea de acá, la línea AC, es opuesta al vértice B. Están en lados opuestos, por así decirlo. Entonces, yo puedo lanzar una línea, por ejemplo, voy a lanzar una línea acá, ¿sí? Y esa línea va a formar un ángulo de 90 grados con esta línea de acá, con este lado de acá. Entonces, estoy trazando una línea que forma un ángulo de 90 grados con esta línea de acá. Pero esta línea va a ser móvil, yo la voy a mover, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a buscar al momento de moverla? Voy a buscar este vértice de aquí. ¿Sí? Empezamos a moverlo y resulta que entonces llegamos aquí, por ejemplo, y entonces aquí está la línea y ahí siguen estando los 90 grados. Y entonces lo que voy a hacer es que la voy a mover otra vez hacia la derecha buscando el vértice y entonces hasta que llego yo a aquí. Entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados en esta línea imaginaria que yo estoy formulando acá. Y entonces, la altura del ángulo del triángulo, permítanme muchas lo que es que esta cosa no quiere funcionar. Al fin. No me deja. Entonces, voy a estar dibujando nuevamente el triángulo de acá. Entonces aquí está el punto A, el punto B y el punto C. Y entonces la altura de ese triángulo va a ser una línea imaginaria. Vamos a dibujar de otro lado, con otro color. La altura del triángulo equivale a una línea imaginaria que va desde el vértice hacia su lado opuesto. Solamente que esa línea imaginaria forma un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. A eso le vamos a llamar altura del triángulo. De esa forma, ustedes pueden observar, por ejemplo, en este triángulo, que el triángulo va a tener realmente 3 alturas.
¿Cuál puede ser la otra altura? Digamos, esta le vamos a llamar altura 1, por ponerle un nombre. ¿Cuál va a ser la otra altura del triángulo? Pues la altura que se forme desde este vértice, por ejemplo, desde el vértice A, tendríamos que lanzar una línea hacia su lado opuesto. Entonces, el lado opuesto es este lado de aquí. Entonces, lanzamos esa línea, pero acá se tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, esto de acá también representa la altura del triángulo. Entonces, miren, ya tenemos dos alturas. Solamente que esta altura 2, volteen su cabeza y mírenlo de esa forma. Está como volteado el asunto. Y claro, en esto que estoy dibujando yo, pues no se forma un ángulo de 90 grados acá. Si ustedes voltean su cabeza, se darán cuenta de que está todo torcido. La misma historia podríamos hacer desde este otro vértice de acá. Ustedes pueden lanzar una línea aquí. Y entonces, si esa línea forma un ángulo de 90 grados acá, entonces esta sería una tercera altura del triángulo. Le llamaríamos, por ejemplo, H3. Entonces podemos encontrar tres alturas del triángulo. Solamente que en este dibujito que yo acabo de hacer, pues no nos quedó muy bien que digamos. Entonces, vamos, o lo podemos ver en este otro dibujo de acá. Por ejemplo, este de aquí, acá está un vértice. ¿Y cuál es la altura 1? Una línea que se están tirando desde aquí hacia su lado opuesto. Y esa línea, miren cuánto de ángulo tiene, 90 grados. ¿Sí? Entonces, si elegimos este otro punto, el problema va a ser que si lanzamos una línea hacia acá, por ejemplo, acá no se va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que proyectar este lado. Para ver la altura con este vértice, lo que yo tengo que hacer es que voy a proyectar este lado. Entonces, vamos a proyectar y aquí aparece, miren, aquí aparece la proyección. La estoy proyectando y entonces empieza a lanzar la línea hacia esa proyección. Entonces, al momento de lanzar esa línea, se va a formar un ángulo de 90 grados, digamos, en esta línea de aquí, con esta otra línea horizontal que aparece acá. Y esa va a ser la altura 2 del triángulo, solamente que esa altura está afuera del triángulo. Entonces, no sé si se visualiza bien eso, patojos. Si me pueden, por favor, indicar si se comprende esta altura 2. Que la altura 2 está afuera del triángulo. Patojos. Sí, es por, ingeniero, es por decir, digamos, se agranda imaginariamente. Se agranda, o sea, esta línea de acá, de aquí, la que estoy pintando ahorita, se ha expandido, se ha agrandado, porque desde este vértice no vamos a, cualquier línea que tiremos hacia el lado opuesto nunca va a llegar a tener 90 grados. ¿Sí? Entonces la lanzamos hacia acá, pero tenemos que hacer una proyección de este lado de aquí, del lado de esta parte de aquí abajo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la proyección y entonces para que esa línea que estamos lanzando tenga un ángulo de 90 grados con la proyección del lado opuesto. Entonces ahí sí. Entonces la altura de este triángulo, esta H2 queda afuera del triángulo. La altura 1 quedó adentro del triángulo. Y la altura número 3 queda, ¿dónde? Afuera del triángulo. O sea que ustedes si proyectan esta otra línea acá y lo hacen hacia acá. Vamos a hacer con otro color siempre y cuando esta cosa me deje porque no sé qué tiene. Si ustedes proyectan esta línea de acá, y desde este vértice lanzan esa otra línea hacia acá, de tal manera que se forme un ángulo de 90 grados acá. Entonces, esto, aunque sean proyecciones, la proyección queda afuera y eso representaría la altura 3 de este triángulo. ¿Sí está claro, patojos? ¿O hay dudas todavía al respecto? No, ingeniero, está claro. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque esto de la altura es algo bastante importante para las ecuaciones que vamos a ver después. Entonces, lo vamos a ver dentro de un momento, van a ver por qué. Entonces es importante que ustedes sepan qué es la altura de un triángulo. Porque a veces les va a venir un ejercicio donde les tiran un triángulo, por ejemplo, les dicen, haga esto siguiente. Acá tiene usted un triángulo, ¿sí? Y entonces este lado mide, por ejemplo, 5 y este mide, por ejemplo, 10. Entonces les dicen, calcule ¿cómo se llama? El área de este triángulo. Y entonces les dan, y como tienen varias ecuaciones, les dicen, área es igual a la base por la altura dividido dentro de 2. Y entonces le dicen esa área, ¿verdad? Base por altura dividido 2. Ah, pues bueno, entonces toman este como la altura y este como la base,
y entonces multiplican 10 por 5 dividido entre 2, el área es de 25 metros cuadrados, por ponerles el ejemplo. Y resulta que eso está mal. ¿Por qué? Porque esto no es la altura del triángulo. La altura del triángulo sería esta línea que se pone acá. O si ustedes tienen un triángulo de esta forma y les dicen que esto es 5 y que esto es 10, también estaría malo. ¿Por qué? Porque la altura sería una línea que estaría aquí afuera, hacia esta línea proyectada y que se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, la altura sería esta de aquí, no este lado de acá. Entonces, por eso es importante que vayan distinguiendo, digamos, esa cuestión de cómo calcular las alturas. Muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando acá. Esto lo vamos a ver en trigonometría. Y ahora sí, triángulos semejantes. Los triángulos semejantes son triángulos semejantes si sus ángulos corresponden. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá una figura en azul, un triangulito pequeño y un triángulo un poco más grande. Entonces, ustedes cuando son triángulos semejantes, por así decirlo, el triángulo pequeño lo pueden encajar en el triángulo grande. Entonces, ¿cómo se puede dar eso? Sí, solo sí, este ángulo, por ejemplo, este ángulo de acá, es correspondiente a este ángulo de acá. Es decir, si son iguales. Si este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, entonces ustedes pueden encajarlo, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Si el ángulo alfa de acá es igual al ángulo alfa de acá, ustedes podrían encajar ese triángulo pequeño acá, en esta parte de aquí, ¿sí? Si el ángulo beta fuera igual a ese beta prima de acá, ustedes podrían encajar ese triángulo pequeño en esta parte de acá, ¿sí? Entonces ustedes podrían encajar este triángulo pequeño de varias formas en este triángulo grande si los ángulos son iguales. Por otra parte, existe correspondencia o digamos, hay las razones son también, las razones que se pueden formar de los triángulos también son iguales. Por ejemplo, si yo decidiera dividir, por ejemplo, ¿qué es una razón, Patojos? A ver, antes de eso, ¿qué es una razón? A ver, Patojos, mate uno. Por magnitudes. Dos magnitudes, pero ¿cómo así? ¿Qué es una razón? Es la relación que hay entre dos magnitudes. Muy bien, la relación que existe entre dos magnitudes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un lado y aquí tengo otro lado de acá. Entonces, ¿yo puedo sacar una razón de estos dos lados? Sí. ¿Cómo? Diciendo, la distancia que existe entre AB, o sea, este de aquí y este lado de acá, si yo la divido dentro de la distancia que existe entre AC, o sea, este lado de aquí abajo, ¿sí? ¿Esta es una relación de entre dos magnitudes? Sí. ¿Es esta una razón? Sí. Muy bien. ¿Qué es una proporción? Es la igualdad de dos razones. Muy bien, igualdad de dos razones. Entonces vamos a tener que, si yo tomo este lado, lo divido dentro de esto para el triángulo pequeño y ese triángulo pequeño es semejante a este triángulo grande, es decir, que sus ángulos son iguales, entonces vamos a encontrar que la razón de los lados congruentes, o sea, de este lado de acá, que sería congruente, hacia este otro lado de acá, y este otro lado de acá, que sería semejante a este otro lado de acá, va a ser la misma. Es decir, ustedes pueden tomar A' por B' dividido A' por C'. Entonces, se cumple una proporción como esta cuando los triángulos son semejantes. Entonces, se cumplen las proporciones y es esa la importancia para nosotros de los triángulos semejantes. Este cumplimiento de proporciones. Eso es lo que nos va a importar en este caso. Lo mismo podríamos ir relacionando con los otros lados y entonces tendríamos una cuestión más o menos como esta, como esta de aquí, ¿sí? ¿Qué están relacionando? AB dividido A' sobre B', o sea, este lado de acá dividido sobre este lado de acá, eso sería para esta primera parte de aquí, digamos lo que está en verde. Ahora, va a ser igual
ABC dividido B', C'. Entonces va a ser igual a BC, que sería esta parte de aquí, dividido esta otra parte de acá, ¿sí? Entonces eso sería de acá, y eso va a ser igual a AC dividido A'C', es decir, si nosotros dividimos esta parte de aquí, dividido dentro de esta parte de acá. Eso cuando los triángulos son semejantes. Entonces que se va a cumplir esta proporción que nosotros vamos a tener aquí. Y eso va a ser importante para nosotros. Van a ver por qué. Entonces, triángulos semejantes, veamos un poquito lo que dice acá. Para establecer que dos triángulos son semejantes y poder así utilizar las ecuaciones que se derivan de la proporcionalidad de sus lados, se puede utilizar el postulado de los triángulos semejantes, que es ese postulado. Postulado sobre semejanza de triángulos. Si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro triángulo, los triángulos son semejantes. Si dos ángulos de un triángulo cualquiera son iguales a dos ángulos de otro triángulo, entonces esos dos triángulos son semejantes. Entonces, ahí aparecen algunos teoremas. Entonces, si dos triángulos son semejantes, la razón de sus perímetros es igual a la razón de cualquier par de sus lados correspondientes, lo que estábamos viendo hace un momentito. Si una recta es paralela a uno de los lados de un triángulo, la recta divide a los otros dos lados en segmentos que son proporcionales. Si dos triángulos son semejantes, sus alturas correspondientes están en la misma razón que cualquier par de lados correspondientes. En un triángulo rectángulo, la altura perpendicular a la hipotenusa forma dos triángulos que son semejantes entre sí y semejantes al triángulo. Bueno, ahí ya nos están complicando un poco más porque ya nos está comprendiendo mucho, ¿verdad? Pero bueno, lo importante acá es la aplicación. Entonces, estos de acá son semejantes y empezamos ya con algunos ejemplos. Por ejemplo, este de aquí. Bueno, dado el triángulo, y miren, nos forma este triangulito de acá y nos dice ABC. ¿Qué significa? Que este triángulo tiene como vértices A, B y C. Entonces nosotros podríamos dibujar esos vértices que no sabemos realmente si es un triángulo equilátero, si es un triángulo como sea. El asunto es de que nos están diciendo que hay un triángulo que tiene vértices A, B y C. Eso es lo que nos dice esto de aquí, esta nomenclatura. Donde AB, o sea que entonces este lado de aquí, AB, es que estas dos líneas que están acá nos está diciendo que son paralelas a DE. Bueno, ese DE, ¿qué es? Entonces, nosotros vamos a dibujar ahorita el otro triángulo. Entonces, AB es igual a 40. Entonces, DAB es igual a 40. Entonces, DAE es igual a 28, dice. CE es igual a 26 y encuentre la longitud del segmento BE. Significa entonces que aunque aquí no nos lo hayan dicho, hay otro triángulo. Pero entonces, hay otro triángulo. Lo podríamos dibujar aquí afuera. Vamos a ver. CE. No, entonces esto no está afuera. Esto está adentro. Entonces, vamos a dibujar. El triángulo que comienza es el AB y C. Nos está diciendo aquí hay un triángulo que tiene vértices A, B y C. Entonces, de A a B, del lado de A hacia B, mide 40. Entonces le vamos a poner 40. Vamos a buscar otro que encontremos por ahí. DAE, CAE, no nos dicen más por ahí. Muy bien. De CAE significa que existe un punto por acá que va a medir ¿cuánto? Que va a medir 28. Entonces vamos a encontrar otros puntos. Nos dice desde C hacia E, no sabemos exactamente hacia dónde está, pero sí sabemos de que va a estar adentro de este triángulo. Entonces le vamos a poner este punto E. ¿Mide cuánto? Mide 26. Y desde C hacia, y desde D hacia E, o sea que hay otro punto, todavía una D por ahí que no sabemos dónde está, de seguro va a estar por acá. Mide 28. Entonces, miren que se está formando. Se está formando un triángulo dentro de otro triángulo. ¿Sí?
Entonces, ya que lo tenemos, si lo dibujamos de esto acá, ¿son triángulos semejantes? Sí. ¿Por qué? Porque el ángulo este lo están compartiendo. Este triángulo chiquito que está acá, está compartiendo este ángulo con el triángulo grandote de acá. Y entonces, si este lado de acá, AB, me está diciendo, AB es paralelo al lado DE. Entonces, este lado AB es paralelo a este lado DE. Son líneas paralelas. Si son líneas paralelas y están intersectando esta línea de aquí abajo, entonces significa que este ángulo de acá es idéntico a este ángulo de acá. Entonces, si este ángulo de acá es igual para los dos y este ángulo de acá para los dos es idéntico, significa que el triángulo pequeño que está aquí formado es triángulo semejante al triángulo grande rojo que está aquí formado. Muy bien. Entonces, ya con esto nosotros podemos ir haciendo algunas relaciones que existen. Entonces, encuentre la longitud del segmento B hacia E. Entonces, nos está pidiendo que encontremos la longitud de este segmento, de este B hacia esta E. Muy bien. ¿Cómo podríamos calcular la longitud de ese segmento? ¿Patojos? ¿Alguna idea? No, nadie. Pues mire, pues, usando la semejanza de triángulos, la propiedad esa que nosotros acabamos de ver, voy a decir lo siguiente. Si yo relaciono este lado de acá, ¿cuánto mide? 26. Y lo divido dentro de otro lado que conozco, que sería este lado de acá, 28. Y hago la proporción, tendría que estar dividiendo, ¿qué cosa? Este lado lo conozco, que sería 40. Pero este lado de 40 está aquí y es paralelo a quién? A este otro lado que es de 28. Entonces, si el 28 en mi proporción lo estoy colocando aquí abajo, entonces voy a dibujar la otra línea y como estos son paralelos, el 40 lo voy a colocar aquí abajo. ¿Sí? Entonces estoy armando la proporción. ¿Y qué pondría yo aquí? En este caso, ¿qué quedaría? La distancia, pero toda esta distancia de acá, la distancia BC. La distancia BC. ¿Quiero yo la distancia BC? En realidad no me están preguntando cuál es la distancia de B a C. No me están preguntando esta distancia. Me están preguntando esta distancia chiquita que está aquí. Le vamos a llamar X a esta distancia que está acá. O sea, de B a E. Bueno, no le llamemos X, sino que sería la distancia de B a E lo que nos están pidiendo. Pero lo puedo calcular y lo puedo calcular indirectamente. Calculo primero la distancia grande que está acá y le resto ¿cuánto? Le resto 26 y con eso ya voy a encontrar esta distancia pequeña que es la que me están preguntando. Entonces, ¿qué es lo que estoy relacionando aquí? Estoy diciendo, este lado de acá es el lado de CAE. O sea, CAE, si yo lo divido dentro de este lado que sería DAE, sería igual a todo este lado grande que sería BAC, dividido el lado grande de esta parte de aquí que sería A hacia B. A hacia B. Y entonces esto lo estoy colocando en esta ecuación de acá. ¿Cuánto mide CAE? Esto de aquí mide 26, lo estamos colocando acá. ¿Cuánto mide de DAE? Esto de aquí mide 28. Eso es igual a BAC, que no lo conozco, dividido dentro de AB, que sería esto de aquí, que sería 40. Entonces, esta es la proporción que estamos armando por la semejanza de triángulos. Entonces, BAC, ¿cuánto sería la medida? A ver, patojos. Sería 40 por 26 o 26 multiplicado por 40 dividido dentro de 28. ¿Cuánto les da? 37.14. 37.14, ¿así les da a todos? Entonces, la distancia de BAE sería igual a 37.14 menos estos 26 de aquí, ¿verdad? 37 es todo. Menos estos 26 nos va a quedar este de aquí. Entonces, menos 26, ¿cuánto les da la distancia entonces de B hacia E? 11.14. 11.
14. Entonces esa sería la distancia. Muy bien. Primer ejemplo, nos están poniendo un montón de nomenclaturas acá. Les soy sincero, a mí no mucho me gusta esta clase de nomenclaturas. Ingeniero, ¿Sí? a mí BC me quedó como 40. Como 40. Ajá. Bueno, vamos a tener que analizar esto más detenidamente. Hagámoslo con este otro de acá. Creo que va a ser más fácil para nosotros esta situación. Para determinar la altura de un poste de luz, una persona de 6 pies de altura se coloca a una distancia de 8 pies de la base del poste. Se mide que la longitud de la sombra que la persona proyecta sobre el suelo tiene 12 pies de largo. Determine la altura del poste. Entonces, ustedes dicen, bueno, acá vamos a asumir una cuestión. El poste va a formar una línea, vamos a dibujar acá, y este poste, digamos que como es un poste de luz, entonces va a formar una línea o va a formar un ángulo. El poste va a ser vertical y el suelo va a ser horizontal. Entonces, si digamos que este es un farol, de aquí, entonces cuando nosotros colocamos una línea vertical y digamos, y la hacemos interaccionar con una línea horizontal, aquí va a formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esta es una línea vertical y esta es una línea horizontal. Entonces, acá estamos teniendo, digamos, el poste vertical, el suelo horizontal, y acá se está formando un ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces, para determinar la altura del poste, sin subirse al poste para medirlo, una persona de 6 pies de altura se coloca a una distancia de 8 pies de la base del poste. Entonces, ustedes van a tener una persona, digamos que esta es la persona, se está ubicando a una distancia de 8 pies. Entonces, vamos a colocar esto aquí, de la base del poste. Y entonces, esta persona mide 6 pies. 6 pies, esto de aquí. Vamos a poner aquí mejor. 6 pies. Mide eso de acá. Entonces, voy a borrar esto de acá. Entonces, se mide que la longitud de la sombra que la persona proyecta sobre el suelo tiene 12 pies de largo. Entonces, ¿cómo se forma, digámoslo así, la sombra de la persona? Se forma porque el poste, pues como está digamos, tiene luz, y esa luz se empieza a proyectar para todos lados, ¿verdad? Cerca del poste. Y entonces hay un haz o hay algunos haces de luz que son interrumpidos, ya no pueden pasar por la persona. Entonces el último haz de aquí se va a formar hasta acá. Y entonces va a formar de esta manera una sombra que se va a formar aquí. Entonces, aquí va a estar la sombra de la persona. Y si ustedes miden la sombra de la persona, va a tener 12 pies en total. Digámoslo desde este punto hasta este otro punto acá. Entonces, todo esto va a medir 12 pies. Y la distancia de la persona hacia el poste mide 8 pies. Y el poste mide, no sabemos cuánto mide el poste, pero digamos hasta este punto va a medir H. Vamos a llamar H. ¿Sí? Nos está pidiendo que determine la altura del poste. En este esquema no vamos a calcular la altura del poste exactamente, lo vamos a calcular aproximadamente. Todo va a depender de la calidad de los datos que tengamos para realmente, y la cantidad para realmente calcular la altura de ese poste. Pero si ustedes se fijan, acá se está formando, en todo esto que estoy graficando, se está formando un triángulo. Entonces vamos a tener un triángulo desde este punto de acá hacia este otro punto de acá y hacia este otro punto de acá. Entonces se está formando un triángulo de esta manera. Entonces ustedes tienen un triángulo aquí, pero también se está formando otro triángulo con la altura de la persona. Entonces, aquí también se está formando, miren, un triángulo más pequeño, un triángulo inmerso dentro de otro triángulo. Es decir, esos triángulos van a ser semejantes. ¿Cuánto de ángulo va a tener este de aquí, el pequeño? Si trazo una línea vertical representando a la persona, tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, acá hay un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados. Y además comparten este ángulo, significa que los dos ángulos para estos triángulos son iguales. Entonces, como habíamos visto el postulado, si hay dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, entonces son semejantes. Entonces, el triángulo este chiquito de aquí
es semejante al triángulo este grandote que está aquí. Muy bien, visto esto, entonces ustedes dicen, bueno, aquí tengo lo pueden dibujar aquí de este lado y voy a tener esto, triángulo semejante. Todo esto, ¿cuánto mide? 12 más 8, 20 pies. Toda esta parte de acá mide 20 pies. La parte interna, ¿cuánto mide? 12 pies, este pedacito de aquí. Muy bien. ¿Cuánto mide este pedacito de aquí? 6 pies. ¿Cuánto mide este lado de acá, que es el que nos interesa? H. No conocemos cuánto mide este lado de acá, pero eso es lo que nosotros vamos a calcular. Muy bien. ¿Cómo podríamos entonces calcular la altura del poste usando las propiedades que acabamos de ver anteriormente? ¿Qué escribirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes por ahí? Podría relacionar del triángulo grande, podría relacionar este lado con este otro lado de aquí, ¿no? Yo podría decir h dividido dentro de 20 es igual a ¿cuánto? O sea, altura dividido, llamémosle a este base, llamémosle por el momento así. Pues altura dividido la base, o sea, h dividido dentro de 20 es igual a ¿cuánto? Altura del triángulo grande dividido la base del triángulo grande va a ser igual a ¿qué? 6 dividido 12. Altura del triángulo pequeño dividido la base del triángulo pequeño, es decir, 6 dividido dentro de 12. Y entonces la altura va a ser igual a ¿qué? A 6 multiplicado por 20 dividido dentro de 12. Esto es como un medio, ¿verdad? Entonces la altura va a ser igual a 10. La altura del poste es de 10 pies. ¿Está clara esta parte para todos? Sí. También pueden transformar estas usando las propiedades, dividiendo, por ejemplo, las alturas. La altura del triángulo grande dividido la altura del triángulo pequeño, o sea que podríamos decir la altura del triángulo grande dividido la altura del triángulo pequeño, va a ser igual a ¿qué? La base del triángulo grande dividido la base del triángulo pequeño. O sea que entonces sería igual a ¿qué? A 20 dividido dentro de 12. Si despejamos h, entonces va a ser igual a este 6 pasa a multiplicar, ¿verdad? 6 multiplicado por 20 dividido dentro de 12 es lo mismo que teníamos acá. Entonces altura es igual a 10 pies. Entonces eso es lo que tenemos al final de cuentas. Eso es usando triángulos semejantes. ¿Está claro para todos? ¿Alguna duda? En la clase, cuando hemos estado en la ENCA, hemos aplicado eso, pero hemos puesto, digamos, acá está una persona, ¿verdad? Acá está el hombro de la persona y pone su mano acá y sostiene una regla. Y nosotros ponemos, pero ponemos algo, un patrón de medida cuya medida conocemos. Por ejemplo, una regla más grande o una estaca, digamos. Y conocemos cuánto mide esa estaca. Entonces, con la regla, nosotros colocándola acá, entonces medimos cuánto mide la regla. O sea, podemos medir cuántos centímetros equivale la regla, en la regla la estaca, y cuántos centímetros equivale la puerta según esta regla. Entonces, hacemos coincidir este punto de la regla con este otro punto, lo hacemos coincidir con el punto de la puerta, la parte más alta, con este otro punto de la puerta. Y luego miramos de la estaca, digamos que mide 1.5 metros la estaca, entonces nosotros medimos y lo vemos dónde coincide con esta regla. Y haciendo estas mismas proporciones, hemos calculado indirectamente la altura de la puerta, ¿verdad? Entonces, 1.5 es a, digamos, a 3 centímetros de la regla. Y entonces la altura de la puerta, que sería h, es a la altura total de la regla, digamos unos 15 centímetros, por poner un ejemplo. Y entonces hacemos nuestra relación. 1.5 es a 3, así como 15 es a la altura de la puerta, y así hemos encontrado. Sería bonito que
lo hiciéramos. Vamos a ver si lo logramos hacer en esta clase. Bueno, otra de las propiedades, el teorema de Pitágoras. Me imagino que ustedes ya han escuchado eso. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, pero cuando tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, significa que hay un ángulo de 90 grados acá. ¿Sí? Entonces, a este lado de acá, que es opuesto al ángulo recto, y aparte es el lado más largo del triángulo rectángulo, se le conoce como hipotenusa. Esto en los triángulos rectángulos, nada más. Entonces, miren, este lado de acá es opuesto al ángulo recto. ¿Sí? A ese se le conoce como hipotenusa. Muy bien, a estos dos, se le va a conocer como cateto, y a esto también se le va a conocer como cateto. Estos dos son los catetos y esta es la hipotenusa. Miren, los catetos son adyacentes al ángulo recto, ambos, ¿ya? Y el opuesto es el que no toca a este ángulo de aquí. El opuesto es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande, más largo de un triángulo rectángulo. Ese es el lado más grande, ¿sí? Los otros, pues, tienen diferentes longitudes. Muy bien. Si nosotros tuviéramos este de acá, dice, la figura muestra un triángulo rectángulo con hipotenusa de longitud 12. Entonces acá está la hipotenusa. Y uno de sus catetos con longitud 6. Acá está el cateto 6 centímetros. Encuentra el valor de X y Y. Muy bien. Éntrenle pues. ¿Cómo harían eso? Tomen en cuenta que este 4 raíz cuadrada de 3 llega solo hasta aquí. Solo hasta acá. ¿Cómo lo harían para todos? Sí lo están haciendo, ¿verdad? Vamos a ver Boswelli. Yo estaba haciendo que, no sé si está bien la verdad, pero X me estaba Vos decime y vamos a ver qué pasa. 4. 4 vale X, ¿me estás diciendo? Muy bien, pero ¿cómo lo estás haciendo? Miremos. Solo estaba dividiendo el 12 entre, ajá, estaba dividiendo el 12 entre 4 raíz cuadrada de 3. De primero hice 4 raíz cuadrada de 3 y me salió, no me acuerdo cuándo me salió a hacer 3. Vamos a ver, ¿por qué dividiste ese 12 dentro de este de aquí? No sé. 12 dividido X. 12 dividido dentro de X. Y si lo divides dentro de X, ¿cómo te quedaría o qué es lo que harías? Bueno. Entonces, se puede hacer de varias formas. Los caminos hay varios, pero vamos a ver qué pasa. Este triángulo de aquí grande
coincide con este triángulo de aquí pequeño en este ángulo de 90 grados. Les pregunto, ¿el triángulo pequeño es, o sea, miren este triángulo pequeño de aquí y miren el triángulo grande, incluyendo al pequeño, ¿sí? Ambos son triángulos rectos, ¿sí? No les estoy diciendo este triángulo de aquí a aquí que se forma, porque aquí se pueden ver varios triángulos, ¿verdad? Aquí se forma uno cuyos ángulos, pues ninguno es recto, ¿sí? Pero no vean este de aquí que estoy dibujando, no lo vean. Vean el triángulo este grandote de acá, tiene 90 grados, y vean el triángulo chiquito este de aquí, que también va a tener 90 grados. Ambos son triángulos rectángulos. Les pregunto, ¿será que son semejantes? ¿Sí o no? ¿Serán semejantes, sí o no? Macajol, ¿qué opinas vos? Yo pienso que no, ¿Por qué no? porque sus ángulos no son iguales, solo uno, el de 90 grados. Solo tiene solamente un lado o un ángulo tiene igual, ¿verdad? Los otros Ujú. no coinciden porque este ángulo de acá no va a ser igual a este de acá. Y este ángulo de acá es, para el caso del triángulo grande es este, para el caso del triángulo pequeño es este. Entonces solamente coinciden en uno de los ángulos. Por lo tanto, entonces estos dos no son triángulos semejantes. Entonces hay que tratar de irlo resolviendo de otra forma. Bueno, pero sabemos pues que este triángulo grandote es un triángulo rectángulo. Entonces, si es un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar la propiedad esta, la del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Entonces, c al cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. Entonces, c al cuadrado es la hipotenusa. Y la hipotenusa para el triángulo grande sería ¿cuál? Este lado de aquí. Este lado de acá es la hipotenusa, ¿por qué? Porque es opuesta al ángulo recto de acá. Y en el triángulo más grande, miren, es el lado más largo que nosotros tenemos. Entonces, el asunto es de que este 4 con la raíz cuadrada de 3 solamente llega hasta este punto y hasta este punto. No es todo. Entonces, lo primero que voy a tratar de hacer, ya que tengo este otro lado de acá, tengo un cateto y tengo la hipotenusa. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es encontrar el valor del otro cateto que está aquí abajo. ¿Cómo puedo encontrar ese valor? Usando esta ecuación, ¿verdad? C es la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto mide C en el triángulo grande? Mide 12. Entonces le vamos a decir 12 al cuadrado es igual. Y luego tenemos los catetos. Y no importa si a este le llaman A y a este le llaman B o al revés. Eso no va a importar, ¿sí? Va a importar, porque al final de cuentas el orden de los sumandos no va a alterar el resultado. Entonces nosotros vamos a tener que, si a este llamémosle a este A, entonces A es 6, entonces vamos a tener que 6 al cuadrado más el valor de B, que es lo que estamos buscando, lo vamos a dejar así como B, entonces nos queda de esta forma. 12 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más B al cuadrado. Vamos a despejar entonces B. Entonces vamos a escribir 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado es igual a b al cuadrado. Y entonces 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado, si a eso le sacamos la raíz cuadrada, va a ser igual a b. Aquí es donde empieza, miren, en geometría empieza la importancia de las ecuaciones, que vamos a estar manejando siempre ecuaciones de ahora en adelante en todos los demás cursos. Entonces nos queda de esta forma. Entonces b, ¿cuánto vale b? ¿Cuánto es 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado? Sería 10.39. 10.39. Entonces, acá ustedes tienen dos opciones. O lo manejan con decimales o lo manejan con ¿cómo se llama? Con las raíces como aparecen acá. Solo para ir viendo cómo queda con las raíces. ¿Cómo quedaría Sería esto? 6 raíz cuadrada de 3. 6 raíz cuadrada de 3, ¿así es? Sí, ingeniero. Lo voy a manejar así, pero ojo pues, lo pueden usar con decimales. Entonces, b es 6 raíz cuadrada de 3. Entonces, todo esto mide 6 raíz cuadrada de 3. 6 raíz cuadrada de 3. Todo esto de acá. Muy bien.
Entonces, ¿cuánto mide y? Va a ser Dos, 6 raíz dos, cuadrada de 3 menos 6. 4. Menos 4 raíz cuadrada de 3. Eso más que todo intuitivamente lo vamos a andar haciendo. Entonces, y va a ser igual a 6 menos 4, 2 raíz cuadrada de 3. Entonces ya encontramos cuánto mide y. Y mide 2 raíz cuadrada de 3. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer para encontrar x? Tomando el resultado que acabamos de obtener como la base de ese triángulo pequeño Ajá. y se toma el cateto A, que es 6, y se vuelve a aplicar la fórmula para Muy encontrar la hipotenusa. excelente. Entonces, por así decirlo, sería la hipotenusa del va a ser igual a qué? A este 6 al cuadrado, ¿verdad? Que sería a 6 al cuadrado más este otro de aquí que sería y al cuadrado. Y al cuadrado. Entonces, x al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más el valor de y, que ya lo conocemos, que sería 2 por la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. De esta forma. Entonces, x va a ser igual a 6 al cuadrado, que serían 36 más 2 al cuadrado, 4, y la raíz cuadrada de 3 al cuadrado serían 3, 4 por 3, 12. Y a todo esto le vamos a sacar raíz cuadrada para encontrar el valor de x. Entonces, ¿cuánto queda? 48. En decimales da 6.93 y en fracción 4 tercios. Y no, y en como, bueno, quedaría la raíz cuadrada de 48, ¿verdad? ¿Así es? No me dio 4 Le raíz cuadrada sacan de 3. mitad, 24 le sacan mitad, 12 le sacan mitad, 6 le sacan mitad, 3 y le sacan tercera, sería 1. Y entonces, 2 con 4, 4 por 4, 16, 16 por la raíz cuadrada, 16 por 3, raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 16 son 4 por la raíz cuadrada de 3. Entonces, el resultado sería este, ¿no? 4 por la raíz cuadrada de 3, si lo hacemos siguiendo esta nomenclatura de acá. ¿Es así, patojos? Sí, ingeniero. Muy bien. Si lo hacemos con esa nomenclatura, entonces x mide esto de aquí. ¿Sí? Entonces ya encontramos el valor de y, 2 veces la raíz cuadrada de 3, y el valor de x, 4 veces la raíz cuadrada de 3. Afortunadamente, en los ejercicios que vamos a estar realizando, ya no les voy a andar pidiendo que hagan con esa cuestión de la raíz cuadrada de 3 ni nada de eso. Para eso mejor usen decimales. Por ejemplo, B, pudieron haberlo escrito con decimales. ¿Cuánto es en decimales esto? 6 por la raíz cuadrada de 3. 10.39. Entonces ustedes escriben 10.39. Y luego entonces usan ese dato, digamos, de 10.39. Y ¿cuánto es 4 por la raíz cuadrada de 3? Punto 28. 92, perdón. 6.92. 6.92, ¿10? Y luego dicen 10.39 menos 6.92. ¿Cuánto les queda entonces el valor de y? 3.46. 3.46, muy bien. Entonces ya tendrían el valor de y, solamente que con decimales, 3.46. Y luego toman este 3.46 y lo van a poner acá, 3.46 al cuadrado. Entonces va a quedar 6 al cuadrado, que serían 36, más 3.46 al cuadrado, ¿cuánto es? $17.31. 17.31. Entonces 36 más 17.31, y eso le sacan raíz cuadrada, ¿cuánto les da? Tendría que dar lo mismo que 4 por la raíz cuadrada de 3.
Sí, ingeniero, sí queda lo mismo. 4 por la raíz cuadrada de 3 es 6.93, 6.93. aproximadamente 6.93. Entonces, es esto de acá, 6.93. Entonces, pueden usar decimales y yo les recomendaría usen decimales. Ojo, pero como con los decimales no estamos poniendo todos los decimales, los resultados van a ser menos precisos. Van a ser aproximados, ¿sí? Pero van a ser menos precisos, ¿verdad? Que andar usando los datos como estos. Pero claro, andar usando esto de 2 raíz cuadrada de 3, 4 raíz cuadrada, no se los recomiendo. Déjenlo para los matemáticos que les encanta andar haciendo un montón de cosas ahí con esos datos y andar demostrando muchas cosas. A nosotros nos va a interesar más que todo los decimales. O sea, manejar cosas prácticas y vamos a estar usando decimales para andar resolviendo los ejercicios. Bueno, pues dicho esto, ya va a empezar lo mero bonito. El área y perímetro de figuras planas. Entonces, quiero comenzar este tema diciéndole lo siguiente. El área, por llamarlo de esa forma, por decirlo de esa manera, es el espacio que una figura ocupa dentro del plano. Solo vamos a cambiar acá de herramienta porque esta no me está funcionando. No me gusta cómo está funcionando. Entonces, el perímetro es una medida de la longitud del contorno de una figura, ¿sí? Y el área es cuánto ocupa esa figura plana en el plano. Entonces, la forma más fácil que nosotros tenemos de calcular el área, o sea, de la figura más sencilla que nosotros tenemos, es la de un cuadrado. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos dibujar aquí un cuadrado. ¿Y cómo podemos calcular el área de este cuadrado, patojos? Multiplicando base por altura. Muy bien, entonces digamos que yo tengo un lado acá, llamémosle A a este lado. Si este es un cuadrado, entonces este otro lado mide lo mismo que este lado de acá. Entonces este también va a ser A. Entonces, uno puede comenzar a formar sus fórmulas con base en esta figura, digamos. Entonces, si yo quiero encontrar el área de este cuadrado, el área va a ser igual a ¿qué? A multiplicar un lado por el otro lado, pero resulta que los lados son iguales en este caso. Entonces, el área es igual a elevado al cuadrado. Es decir, el lado elevado al cuadrado en estos momentos. Muy bien, hágame el favor de escribir presente nuevamente en el chat. Entonces tendríamos esto que A es igual al lado al cuadrado, por ponerle. Y en este caso A lo estamos colocando, cada lado lo estamos poniendo como A. Muy bien. Entonces, esto es básicamente sacar el área, digamos. Tomar un lado por el otro lado. Si nosotros tenemos un rectángulo tan feo como este que nos va a salir por ahí. Si tenemos un rectángulo, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Entonces, en el caso del cuadrado, aquí hay un ángulo de 90 grados, aquí también hay un ángulo de 90 grados, aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí también hay un ángulo de 90 grados. La misma historia acá, 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. En el caso del rectángulo, a este le podríamos llamar A, pero este lado de acá no mide lo mismo que el lado A. Entonces, a este le podemos llamar B. ¿Cómo encontraríamos el área de esta figura del rectángulo? Multiplicando un lado por el otro lado, es decir, A multiplicado por B. Y entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación del área de un rectángulo. Perfecto. Hasta el momento todo bien y todo el rollo. Entonces ya tenemos la ecuación del área de un cuadrado y la ecuación del área de un rectángulo. Muy bien. Una cosa muy importante que voy a mencionar. Si yo tengo un cuadrado acá y este cuadrado mide 1 metro de este lado y mide 1 metro de este otro lado, ¿cuál es el área entonces de ese cuadrado?
Un Un metro metro. cuadrado. Cuadrado. Un metro cuadrado. Sería, digamos, 1 metro multiplicado por 1 metro igual a 1 metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos, el área es de 1 metro cuadrado, estamos diciendo. Entonces, perfecto. El área es de 1 metro cuadrado. Muy bien. Pero si yo les pido esa misma área, es el mismo cuadrado, solamente que yo les coloco, en lugar de ponerle 1 metro, esto mide 100 centímetros, porque 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿verdad? Entonces acá también va a medir 100 centímetros. Es el mismo cuadrado exactamente, solamente que antes lo había medido de 1 metro con metros y ahora lo estoy midiendo con centímetros. Entonces 100 centímetros equivalen a 1 metro. ¿Cuál es el área de ese cuadrado? 10.000 centímetros cuadrados. Entonces ustedes dicen, bueno, el área va a ser igual a 100 centímetros multiplicado por 100 centímetros y entonces el área va a ser igual a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, miren, entonces de aquí nosotros podemos llegar a deducir que 1 metro cuadrado equivale a ¿cuánto? A 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, cuando ustedes hagan conversiones, no me vayan a decir que 1 metro cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados, porque eso va a estar mal. Realmente 1 metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo todo este cuadrado, lo estamos dividiendo en 100 partes iguales y lo vamos a dividir acá en 100 partes iguales también de esta forma. Entonces, lo que antes era un cuadrado con esta parte negra de acá, ahora va a ser un montón de cuadraditos acá, miren. ¿Cuántos cuadraditos vamos a encontrar acá? 10.000 de estos cuadraditos de a centímetro cada uno de estos cuadraditos. Entonces, van a ser 10.000 de estos. Entonces, 1 metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, ahí lo toman en cuenta, por favor. Entonces, bueno, dicho esto, el área de un cuadrado y el área de un rectángulo, qué fácil, está sencillo. Pero, ¿qué pasa si tenemos un triángulo? ¿Cómo sería el área de un triángulo? ¿Cómo podríamos encontrar el área de un triángulo? Base por altura parte de 2. No conocemos la fórmula de ese triángulo, pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Si este lado de acá nosotros lo proyectáramos hacia arriba, lo voy a proyectar hacia acá, y entonces esto de acá, y entonces hasta esta altura, digamos, hasta esta parte de acá, si lo proyectáramos hasta acá, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Para poder analizarlo, para poder entenderlo, lo voy a dividir el triángulo entre dos, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta que aquí hay un rectángulo y este triángulo que se está formando acá es idéntico a este triángulo que se está formando acá, solamente que están al revés, ¿ya? Lo mismo, este triángulo de acá es idéntico a este triángulo de acá. Entonces, ¿qué significaría? Que si nosotros quitáramos esta línea de acá, aquí empezamos a usar la imaginación, quitáramos esta línea de acá, entonces la suma de estos dos de acá daría lo mismo que este triángulo de acá. ¿Qué significa eso? Que si aquí se forma un rectángulo y digámosle que esta parte de acá le vamos a llamar B y a esta parte de acá le vamos a llamar A, este lado de aquí, miren. Entonces básicamente sería como sacar el área de todo el rectángulo va a ser igual a ¿qué? A multiplicado por B. Un lado por el otro lado. Pero no queremos el área del rectángulo, queremos el área del triángulo. Y como estamos viendo, el área del triángulo va a ser la mitad del área del rectángulo, entonces lo vamos a dividir dentro de dos. Y así es como empezamos a formar un montón digamos, de ecuaciones que nos van a estar sirviendo. Entonces, el área de este triángulo, y esto se va a aplicar para cualquier triángulo. Ustedes pueden, por ejemplo, dibujar un triángulo rectángulo. Acá tal vez se vería mejor. Y entonces, si proyectan esta línea, si la proyectan hacia acá, acá está el área, digamos, esto es A, entonces acá estaría A, y si esto es B, entonces aquí estaría B, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? Del rectángulo. El área del rectángulo, de todo el rectángulo, sería A multiplicado por B. ¿Y cuál sería el área del triángulo? La mitad. Que está justo a la mitad, miren. Entonces, dividido dentro de dos. Entonces, el área, la primera fórmula de área de un triángulo que nosotros vamos a estar viendo es esta, a la que le vamos a llamar base por la altura
dividido dentro de 2. Pero ojo, la altura, hay que tener cuidado con eso. Permítanme un momento, muchachos. Disculpen ustedes. Entonces, sería un lado por el otro lado dividido entre 2, ¿verdad? Pero la altura es la altura del triángulo. Entonces, hay que tener cuidado con esta parte a lo que estamos llamando la altura. ¿Por qué? Porque la altura del triángulo sería una línea desde el vértice hacia su lado opuesto donde se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, habría que tomar en cuenta eso. Bueno, en síntesis, nosotros no vamos a estar sacando todas esas fórmulas que acabo de hacer. Entonces, simple y sencillamente, para calcular el área de un triángulo, tenemos estas ecuaciones, principalmente estas tres de acá. Entonces, la primera es 1/2 de la base por la altura, pero tenemos que conocer la altura. ¿Sí? ¿Sí se mira ahí, patojos? ¿Me pueden indicar, por favor? Sí, ingeniero, sí se ve. Ingeniero. Ingeniero, sí se ve. Esto no me está funcionando. Estoy muy incómodo con esta cosa porque no me está funcionando. Entonces, el área es igual a base por la altura dividido 2 o 1/2. O sea, base por la altura dividido entre 2 es equivalente a 1/2 de la base por la altura. Lo mismo, ¿sí? Entonces, eso viendo el triángulo de acá. Pero miren cuál es la altura. Desde el vértice hacia el otro lado y aquí se forma un ángulo de 90 grados. Esto es la altura del triángulo. No es un lado del triángulo, es esta parte de acá. Entonces, esta fórmula es la más sencilla, pero no siempre tenemos los datos para poder calcularla. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Si el triángulo es así, la altura va a quedar afuera del triángulo. Miren, aquí queda la altura de este triángulo y aquí va a estar la base. Y pueden usar esta fórmula para calcular el área de este triángulo o el área de este otro. Cualquiera de los dos, ¿sí? Siempre que tengan este valor, la altura. Muy bien. Otra forma de calcular el área de un triángulo es esta de acá. Área es igual a 1/2 de un lado por el otro lado por el ángulo que se forma entre los dos lados. O sea, 1/2 de A por B por el seno de teta. Entonces, ustedes tienen este triángulo de acá. Y entonces lo que van a hacer, por ejemplo, miremos este mejor de acá. Si ustedes usan A y utilizan B, entonces tienen que usar el ángulo que se forma entre ellos dos. Eso es lo importante de esta fórmula, ¿sí? Si deciden utilizar otro lado o tienen información de otro lado, por ejemplo, usan C y usan B, tienen que multiplicarlo por el seno del ángulo que se forma entre ellos dos, es decir, este ángulo de acá. Ese es el ángulo que van a utilizar. Y así sucesivamente, si utilizan A y utilizan C, tienen que utilizar el ángulo que se forma de acá. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos, es que ustedes van a andar usando esa situación. Otra fórmula para encontrar el área es el área o la fórmula de Herón. Y esta fórmula de Herón utiliza, digamos, los lados A, B y C del triángulo y utiliza esta S que es el semiperímetro del triángulo. Entonces, ¿qué es el perímetro? El perímetro es el contorno o la longitud del contorno de la figura. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este triángulo de acá, voy a sumar el lado A más el lado C más el lado B. Ese es el perímetro. Acá lo tenemos escrito, miren. Perímetro es igual a A más B más C. Y el semiperímetro es el perímetro dividido dentro de 2. O sea, sumo los lados y lo divido dentro de 2. Y ese semiperímetro es el que vamos a estar utilizando en la fórmula de Herón. Muchas veces le llamamos también la fórmula del semiperímetro, ¿sí? Pero el semiperímetro es lo que usamos para la fórmula de Herón. Muy bien. Entonces, ustedes en esta cuestión de... Es que esto no me gusta como... En la página esta, la de Moodle, ustedes van a encontrar varios recursos. Tienen la hoja de trabajo. Entonces, ustedes la pueden descargar, la hoja de trabajo, y van a encontrar esto, problemas de geometría plana. Y eso es lo que vamos a comenzar a usar, ¿sí? Entonces,
Para poder usar eso, tenemos, por ejemplo, este triángulo de acá, el número 7, ¿sí? El problema número 7 dice lo siguiente. Permítanme. Para la próxima, de una vez con todo ya manejado, porque si no... No sé qué tiene mi compu, mucho. Creo que ya necesita cambio. Problema número 7 dice, sea un triángulo de lados conocidos, siendo estos A es igual a 40, B es igual a 25 y C es igual a 30. Entonces, tenemos un triángulo. ¿Dónde está B y dónde está C? Saber, pero A es igual a 40 metros, B es igual a 25 metros y C es igual a 30 metros. Entonces, Ingeniero, calcula su área. disculpe, una pregunta, está escribiendo. Ah, sí, perdón. Está aquí. Sea un triángulo de lados conocidos, A es igual a 40, B es 25 y C es 30. Entonces, acabo de dibujar el triángulo acá, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el área. Calcula su área, dice el problema. Entonces, acá nos están diciendo por la fórmula de Herón, pero si no nos dijeran qué fórmula, ustedes tienen que comprender cuál fórmula van a utilizar. Ustedes miran, ¿qué datos tenemos? Datos de A, de B y de C. Los datos de los lados. ¿Tenemos la altura del triángulo ahí, sí o no? No. ¿Tenemos algún ángulo? No. Tampoco. Entonces ustedes se ponen a pensar, bueno, no puedo calcular el área utilizando esta fórmula porque no tengo la altura del triángulo. Tampoco puedo utilizar o puedo calcular el área usando esta fórmula porque no tengo ninguno de los ángulos. Entonces, ¿puedo calcular el área usando esta fórmula de Herón? Ah, sí. ¿Por qué? Porque tengo todos los lados. Entonces vamos a usar la fórmula de Herón para calcular el área de esa figura. Eso es lo que ustedes van a ir discriminando en estos ejercicios. Entonces, primero podemos calcular el semiperímetro. Semiperímetro va a ser igual a ¿qué? A la suma, o sea, al perímetro dividido dentro de 2. Entonces vamos a sumar 40 más 25 más 30 y todo eso lo vamos a dividir dentro de 2. ¿Cuánto les da? 65, 95, 47.5, no. Sí, 47.5. Entonces les va a dar 47.5. Ese va a ser el semiperímetro. Y entonces la fórmula del área de Herón es igual a ¿qué? Semiperímetro por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C, y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces el área usando esa fórmula va a ser igual a 47.5 por 47.5 menos A, que sería 40, por 47.5 menos B, que sería 25, por 47.5 menos C, que sería 30. Y a todo eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y entonces, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da, patojos? A mí me dio 374.53. A mí me dio lo mismo. ¿Cuánto? 374. 7,4. Punto 53. 153. Muy bien. Si estos eran metros, entonces estos son metros cuadrados. Perfecto. ¿Así les da a los demás? Sí, ingeniero. Bueno, pues esa es la fórmula de Herón. Entonces, si ustedes tienen los tres lados de un triángulo, para calcular su área, usan la fórmula de Herón. ¿Pueden usar la fórmula de Herón? Sí. Muy bien. Miremos este otro triángulo de acá. Pues tenemos, acá dice
este lado es el lado C y mide 45.5 centímetros de este triángulo de acá, el lado C. El lado B mide 29 centímetros, esto de acá. Y aquí hay un ángulo de 50 grados. 50 grados el ángulo. Entonces, tenemos un lado, tenemos el otro lado y tenemos el ángulo que se forma entre los dos. Ojo, tiene que ser el ángulo que se forma entre los dos. ¿Cómo podemos calcular el área de este triángulo? Usando esta ecuación. Un medio de un lado por el otro lado por el seno del ángulo que se forma entre los dos. Entonces, para calcular el área de esto, pues lo vamos a hacer de esta forma. Va a ser igual a un medio de A, un medio de... En este caso, los nombres no coinciden, pero el asunto no es tanto los nombres que le estamos poniendo. Acá nos están diciendo A por B, pero no nos interesa tanto qué nombre sea, sino que lo que nos interesa es un lado por el otro lado por el seno del ángulo que se forma entre esos dos lados. Entonces acá tienen otros nombres, pero es un lado por el otro lado. Entonces podríamos decir 45.5 multiplicado por 29 por el seno del ángulo que se forma entre esos dos, que es de 50. Pregunto a ustedes, ¿saben usar la función de seno y de coseno y todo eso de su calculadora? Al menos por mi parte no, ingeniero. ¿No? Muy bien. Igual- en, su igual, calculadora ingeniero. en su calculadora van a utilizar o van a buscar unos botones que dicen sin, cos, tan. Sin, cos y tan. ¿Ya? Muy bien. De eso ya los hallaron. El seno es sin. Entonces escriban sin 50. Ah, bueno, pero antes de eso, quiero saber, en su calculadora todos tienen arriba, en la partecita de arriba de su pantalla, ¿todos tienen una D o tienen una R? Yo tengo una D. dije. Yo D. ¿Aparece una D? ¿Alguien que le aparezca una R? ¿Todos tienen D? Muy bien. Esta D significa, es del sistema de grados, degree, ¿ya? Entonces, si a alguien le aparece una R, es porque está en el sistema radial, o sea que está usando radianes. Entonces, ahorita no vamos a estar usando radianes. Necesitamos que esté en esta D. ¿Hay alguien que tenga R? Vuelvo a preguntar. O que aparezca una G, por ejemplo, en lugar de D, ¿aparece alguna G? ¿Nadie? ¿Todos tienen D? Bueno, entonces sí podemos utilizar la calculadora. Entonces, en la calculadora lo que van a escribir va a ser, si quieren, empiezan calculando primero el seno del ángulo. Entonces van a escribir la función sin y luego le ponen 50. Este 50, la calculadora, como el sistema, como está con la D, lo va a interpretar como grados sexagesimales. O sea, este degree está en el sistema sexagesimal. ¿Sí? Entonces, la calculadora lo va a interpretar como 50 grados sexagesimales. Entonces, va a calcular el seno de 50 grados sexagesimales. Si estuviera en R, interpretaría como 50 radianes. Y no son 50 radianes, son 50 grados. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, escriben seno sin de 50. ¿Me dicen cuánto les da? Me dio 505.39. Ah, pero ya el total. Pero solo el seno de 50, ¿cuánto te da? 0.77. 0.76, 60, 44, 44, 3, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, ese Ingeniero. resultado lo van a multiplicar por 29 y lo van a multiplicar por el 45.5. Eso nos da 1010.795643. Lo dividimos dentro de 2 y entonces les da 505 aproximadamente 40 centímetros cuadrados. Ese va a ser el área de este triángulo. ¿Así les da a todos? Sí. Muy bien.
¿Alguna duda con esto que hemos visto hasta el momento, patojos? Ingeniero. No hay dudas. Bueno. Entonces, ya saben calcular las áreas de 3 formas de los triángulos. De esta forma, cuando hay un ángulo que se forma entre dos lados, también usando la fórmula de semiperímetro o fórmula de Herón es el asunto. Quisiera hablarles una cosa. El examen está para las 4, ¿verdad? Sí. Muy bien. Como a veces hay algunos catedráticos que a veces se tardan un poquito más, les he puesto el examen para las 4:05. Recording stopped. Les he puesto el examen para las 4:05 minutos, para darles